Muy buenas y bienvenidos al vídeo de hoy. De verdad, amigos, hoy os traigo algo totalmente increíble. Si tus plantas en casa no florecen o tienen muy poquitas flores y te encantaría que tuvieran más, incluso que las tuvieran de muchísimo mayor tamaño, de verdad que hoy os traigo la solución. Y es este increíble abono casero para floración de plantas que vamos a fabricar hoy con un ingrediente muy especial, el clavo de olor. Y te va a servir para todo tipo de plantas que tengas en tu jardín, en casa, en tu huerta, etcétera. Y es que ya os digo, amigos, que muchas veces nuestras plantas no florecen porque precisamente necesitan nutrientes en la tierra, ya que estos son muy necesarios en el proceso de floración. Este abono para plantas y flores lo vas a poder hacer en casa con ingredientes que tienes ya seguramente por tu cocina y con los cuales vamos a obtener resultados increíbles desde la primera vez que los uses. Es realmente imprescindible y ahora sí que sí, amigos, os pregunto, ¿qué flores tenéis en casa? ¿Cuáles son vuestras plantas? ¿Cuál es tu flor favorita? Me gustaría que me respondas a los comentarios, que me lo dejaras en los comentarios y bueno, te saludo. Vale, y me puedes decir, te escribo desde tal país y mi flor preferida es tal. Si todavía no te has suscrito, aprovecho para pedirte que lo hagas y que me des un pedazo de me gusta a este vídeo. Te recuerdo que estás en el canal de Flores y Mariposas y hoy, gracias al clavo de olor, vamos a conseguir que todas tus plantas tengan una mayor floración. Empezamos ya. En la mayoría de los casos, nuestras plantas no florecen porque necesitan potasio y fósforo en la tierra. Dos macronutrientes que la verdad se desgastan súper rápido en la tierra y necesitamos un abono o un fertilizante caseros que le aporte de nuevo a la tierra de nuestras macetas la riqueza orgánica que necesita. También, por supuesto, decirte que todas estas plantas en su proceso de floración necesitan un correcto aporte de agua. Y me refiero a que uno de los mejores consejos para conseguir tener flores es que lo pongas en un lugar más iluminado que tengas en tu casa o en tu jardín y mantengas unos riegos estables y mucho más frecuentes que lo que haces normalmente. De esta manera la planta va a tener fuerzas para sacar su flor. Un proceso que la verdad le cuesta muchísimo trabajo. Otra de las causas muy importantes por las que tus plantas pueden no estar floreciendo es porque están siendo víctimas de algún ataque de insectos y plagas que pueda tener en algún lugar. Por eso es muy importante que llevemos bien el control, que revisemos frecuentemente las hojas, los tallos e incluso las flores. De esta manera nos daremos cuenta si tiene algún bichito y podremos actuar directamente sobre él con algún insecticida casero. Y ahora vamos a aprender cómo preparar este abono para plantas. Este abono casero que de verdad os va a encantar. Bueno, vamos a necesitar un ingrediente que es bastante común. Se trata de una especia, ya lo he dicho antes, es el clavo de olor. El clavo de olor tiene nutrientes esenciales para las plantas, como son el potasio, el fósforo, el nitrógeno, que son los macronutrientes esenciales para el proceso de floración. Ahí estáis viendo el clavo, eso es. Me imagino que ya lo conocéis, pero bueno, por si acaso. De los clavos de olor vamos a coger con una cuchara 4 cucharadas soperas y las vamos a reservar en un cuenco, en un platito, donde queráis. Y ahora vamos a continuar el proceso, Pero es importante que sepas que los clavos de olor pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico de las plantas, por lo que las protege de enfermedades y plagas, las cuales ya hemos dicho que pueden interrumpir el proceso de floración. Perfecto, ya tenemos los clavos de olor y ahora quiero enseñaros el siguiente ingrediente. Se trata de la miel. ¿Veis ahí que estoy incorporando miel? La miel es una fuente natural de azúcares, vitaminas y minerales. Estimula la floración de las plantas de manera increíble. Además, la miel proporciona a la planta la energía que necesita para contribuir directamente a que la planta esté más saludable y llena de flores. Voy a poner en un cuenco 2 cucharaditas pequeñas de postre de miel. Ahora vamos a ponerlo todo en un cazo o una cazuela junto con medio litro de agua y lo ponemos al fuego. Lo pondremos a cocer en el fuego aproximadamente unos 10 o 12 minutos. De esta manera estamos propiciando que el clavo de olor libere al agua todas sus propiedades, todos los nutrientes y también, por supuesto, estamos haciendo que la miel se integre por completo con la infusión del clavo de olor. Una vez pasado este tiempo, apagamos el fuego y vamos a retirar nuestra olla.
dejamos que pierda un poquito la fuerza, el calor, y mientras tanto buscamos un recipiente. Como habéis visto, yo he cogido un frasco de cristal. Ahora vamos a necesitar nuestro último ingrediente, y se trata de vinagre, lo veis ahí en la imagen, de manzana. El vinagre de manzana es rico en ácido acético y en sus proporciones adecuadas no va a dañar a nuestras plantas y va a mejorar la absorción de los nutrientes por parte de las raíces, algo que va a ser súper beneficioso en la fase de floración de tu planta. Simplemente vamos a añadir una cucharadita de postre de vinagre de manzana. Ya veis que es súper poquito, pero va a hacer un efecto maravilloso. Bueno, ya tendríamos nuestro concentrado de abono natural, es decir, que lo vamos a tener que mezclar con el agua de riego en proporciones de 1 a 2. Y me refiero que vamos a tener que añadir por cada vaso de fertilizante 2 vasitos de agua y listo. Ahora sí, ya podremos empezar a usarlo directamente en nuestras plantas en poquita cantidad. Y eso sí, es muy importante tener en cuenta que no lo vamos a usar más de una vez a la semana.